astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de astele.tv, que a través de la maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación permite llegar en señal global a las comunidades digitales que nos ven en el mundo. Les saluda Raúl Fraga y doy la bienvenida, como cada emisión, a nuestro colega y amigo, el periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a la gente que nos sigue. Y el día de hoy tenemos el privilegio de recibir al maestro Juan José Dávalos López, investigador académico de larga trayectoria en la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y que además se ha especializado en el estudio de capítulos claves de la agenda mexicana, sobre todo en los tiempos actuales, la industria energética, el petróleo y, por supuesto, está documentado el punto de vista que él nos compartirá sobre el grave fenómeno ahora conocido como huachicoleo. Pepe Sobrevilla, sería muy bueno que refirieras algunos de los puntos curriculares de Raúl. nuestro invitado. Bienvenido, por cierto. Muchísimas gracias. Gracias, Juan José. Bienvenido y maestro, y pues, ¿qué podemos decir del maestro Juan José? Que él es economista, maestro en historia, académico, investigador especializado en el análisis del sector energético desde una visión económica e histórica. Entonces, pues bienvenido, maestro. Muchas gracias, es un gusto maestro tenerlo Sobrevilla aquí. y maestro Raúl Fraga. A las órdenes y por supuesto también importante destacar que ya tienes más de 3 lustros impartiendo cátedra en la Facultad de Economía de la UNAM. Y le agradezco a la UNAM, que también es mi alma mater, en donde yo estudié, el recibirme y darme esa oportunidad de estar en contacto permanente con los jóvenes. Excelente. Maestro Juan José Dávalos, de entrada valdría la pena que nos compartas cuál es el corte de caja, el diagnóstico que un experto como tú hace sobre el asunto de la industria petrolera en el arranque de los nuevos tiempos, donde ha llegado la llamada cuarta transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya tema. Hace aproximadamente 9 meses, va para 10 meses, tuvimos el honor de presentar en la Facultad de Economía, como parte de las actividades de una red académico, civil, laboral, de investigación interesada en temas de energía, de presentar simultáneamente el libro de Ana Lilia Pérez, Pemex RIP, su tercer gran libro. ¿Cierto? Tiene otros trabajos también, además de Camisas Azules, Manos Negras y de sí, el otro libro sobre el oro negro. El oro negro, exactamente. Tiene además Mares de Cocaína y una gran cantidad de investigaciones que desde muy joven a ella le valieron el Premio Nacional de Periodismo,
creo que ella fue la autora del Toallagate cuando estaba Vicente Fox en Sí. fin, pero presentamos el libro de Ana Lilia junto con una conferencia de Sergei Olhovich que está todavía, y lamento no haberle dado el apoyo que le hemos ofrecido, está elaborando sobre el guión y la película. También se faltan fondos sobre 1938, el año que fue nuestro, que el petróleo fue nuestro, con guión de Carlos Montemayor. Bueno, regreso al 18 de marzo del año pasado o a esa semana, por eso hicimos ese evento doble con estos dos personajes, los colegas de la Red Foro Petróleo y Nación, y el tema al que voy es a que en aquella ocasión fue muy poca gente. Realmente fueron, se lo debo agradecer, trabajadores petroleros de las muy diversas corrientes políticas del sindicato y también de organizaciones profesionales afines, de la UNTIP, de organizaciones dentro del STPRM. Sin embargo, no llamó la atención en la comunidad universitaria, a pesar de que se le dio gran difusión. Bueno, yo acostumbro invitar a los alumnos a veces pidiéndoles hagan tareas y demás, pero en realidad son cosas que deben hacerse de libre albedrío. Y el problema es, ahora resulta que todos estamos hablando de huachicol. Sí. Y la pregunta que yo me hago es por qué razón un fenómeno tan importante como hemos descubierto en estos tiempos. Sí. Perdón, yo traía un poco de papel para limpiar esto, no es parte del programa, obviamente. Pero bueno, el asunto, un estropicio que hice en el momento oportuno, el asunto que me pregunto es por qué el tema del huachicoleo. Alguien me dice, un experto recientemente, que incluso el tema se conocía como huachacoleo, no huachicoleo, y tenía que ver con los residuos de petróleo, de los buquetanques, etc. Bueno, ¿por qué estamos ahora hablando a nivel nacional? Va a quedar probablemente en el diccionario, y ya incluso se está hablando de huachicoleo para el caso de la relación Estados Unidos y Venezuela. Ese era un tema entre los muchos, pero es claramente una palabra que viene a anudar todo a raíz de la importancia que tuvieron las investigaciones de Ana Lilia Pérez para darle un lugar a un fundamento a las investigaciones que abrió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Bueno, lo que quiero plantear en pocas palabras, esto no existía como un tema de opinión pública, de agenda nacional. ¿Y por qué si era visible para todos? ¿Por qué si había tres grandes obras, las que ya mencionamos? ¿Por qué si el tema petróleo era recurrente, por ejemplo, en la reforma energética de 2013? Y bueno, ahora resulta que es un motivo de una guerra nacional. Se está discutiendo si se va o no se va a estabilizar el mercado petrolero, el abasto, si esto va a traer mayores consecuencias. Es un tema muy delicado. Lo que quiero señalar es que estamos viviendo no nada más un cambio de gobierno, sino, en mi opinión, esta transición, lo digo como economista, está acompañada a un regreso a lo que se llama la economía política, como un enfoque teórico para interpretar la realidad y también como práctica de gobierno, o como los alemanes prefieren llamar el Nationalwirtschaft, o sea, la economía nacional. Y el tema es toda esta serie de fenómenos que se nos presentaban como si fuesen actos aislados de delincuentes desorganizados, de individuos que atentaban contra instituciones, ahora se nos están presentando de una manera articulada, como todo un cuerpo. Se nos está hablando de una incluso industria B al interior de Pemex. ¿Por qué antes no se veía y ahora no? Bueno, si nos lo permites, maestro Adelante. Dávalos, Sí. Después de la pausa vamos a continuar con este importante acercamiento. Hay tanta razón en esto de que el huachicol o huachicoleo nada tiene de nuevo, que en el año 2005, Pepe Sobrevilla y un servidor publicamos en el periódico El Financiero, en la Unidad de Inteligencia y Análisis Estratégico, un profundo análisis sobre ese gran problema que entonces se refería como
la ordeña clandestina de ductos petroleros. Sigan con nosotros. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos platicando con el maestro Juan José Dávalos él es especialista en temas energéticos y pues nos estabas comentando, maestro, acerca de cómo se dio esta coyuntura en la que empieza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora sí que yéndose en una guerra frontal contra el huachicoleo. En ese sentido, ¿se está abordando adecuadamente esta guerra contra la impunidad huachicolera? Vaya pregunta. Yo no veo en el gobierno de Andrés Manuel simulación, por el contrario. En primer lugar, debo decir, antes de las elecciones,
me refiero al 1 de julio, que supongo que compartiremos, si no, tal vez sería motivo de otro programa, esto ya se ha discutido mucho. ¿Qué pasó el 1 de julio de 2018? En mi opinión, si se dudaba acerca de que Andrés Manuel podría y querría llegar al poder, que pudiese haber una situación confusa como en 2012 o en 2006, bueno, pues no, ganó y ganó con un margen con creces muy por encima de lo necesario para tener un triunfo sólido, solvente. Ahora, la siguiente parte es, ¿quiere gobernar realmente? Y en mi opinión no está tocando temas superficiales ni de moda. Está tocando temas que son, digamos, están en el corazón de la economía moderna en el mundo. Quisiera aquí señalar, la industria energética es considerada desde sus inicios como una industria que nace internacionalizada. Podríamos decir que uno mueve un tornillo en la refinería de Tula y está tocando un tema geopolítico. Muy interesante. Claro. Temas como, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Venezuela, independientemente de si logre o no logre el gobierno de Estados Unidos en su intervencionismo abierto, imponer un gobierno en Venezuela, lo cierto es que ya movió las porciones de mercado, ya movió los precios, ya movió la clientela, está imponiendo un embargo a Venezuela como lo hizo con Irán, etcétera. Entonces, estamos hablando de segmentos de una industria que se colocó desde mediados del siglo XIX y hasta la fecha sigue siéndolo, por mucho que estemos experimentando una transición a energías limpias. El petróleo sigue siendo la industria principal del capitalismo moderno que emerge del siglo XIX y XX. ¿Por qué? Pues porque es la energía. Y la energía, digamos, es el factor clave en todas sus formas, pero hasta el momento no se ha logrado separar sustancialmente el concepto de energía de los hidrocarburos, del crudo y del gas, como en algún tiempo lo fue el carbón mineral, pero el petróleo va a seguir siendo y sigue siendo motivo de disputa. Sobre ese tema me hicieron una entrevista el viernes en el diario La Prensa, un colega universitario, Alfredo Vera, un excelente periodista, ahí en las instalaciones de este muy popular periódico que pues sigue dando batalla. Y bueno, en términos generales, el tema es con algunas cosas que se pueden corregir como de costumbre, de edición, pero el tema es el significado para cualquier nación que tenga un proyecto imperial de poseer con seguridad el control de las mayores reservas de petróleo del mundo, de 300,000 millones de barriles probados, que son las reservas P1, que tienen un valor, menciono en ese artículo, de aproximadamente el valor de la economía estadounidense, de 21 billones de dólares, y que significa ese valor aproximadamente el monto, no estoy diciendo todo con bisturí, pero estoy en lo cierto, estamos hablando de montos que corresponden al tamaño de una deuda externa del país más endeudado del mundo. Entonces el asunto es el control de 300,000 millones de barriles de petróleo venezolanos. Definitivamente es algo que para cualquier nación que vea el mundo con visión imperial, lo reconozca o no lo reconozca, es definitivo, no lo puede dejar al azar. Ahora, el punto aquí es, volviendo a la cuestión mexicana, estamos hablando de la energía. La energía no es, la industria de la energía y en particular los hidrocarburos son una industria planetaria de inicio.
y eso se sigue manifestando hasta la fecha. En este sentido, el tema de lo que Ana Lilia Pérez mencionaba en el segmento pasado, ha llegado a permitir con sus investigaciones de campo, ella que es abogada, historiadora y periodista, estudió comunicación, tiene estudios muy amplios, ha llegado a conceptualizar en temas que los periodistas y destacados aquí presentes, mi amigo hermano José Sobrevilla y Raúl Fraga también lo han trabajado, ellos lo han señalado claramente. No es un tema nuevo, pero el asunto es ahora, en este momento, está saltando con este gobierno como un tema que está a la palestra. Bueno, yo creo que el solo hecho de no mantenerlo oculto y de estar hablando de soberanía, así fuese solamente de palabras por el momento, que no lo es, el solamente comenzar por las palabras, hablar de energía y soberanía, es ya estar tocando un tema de fondo. Así y sí, es. creo que es un reto muy fuerte que, bueno, ya no se va a ir para atrás. El gobierno de Andrés Manuel tiene que tener éxito o tiene que tenerlo, porque si no, no va a ser. Maestro Dávalos, sin embargo, hay un punto que se ha criticado en diversos medios de comunicación, de que hay una gran cantidad de personas que apoyan esta lucha contra la corrupción de altísimo nivel que ha generado el huachicol y estos grandes negocios, pero no hay hasta ahora un solo detenido. ¿Cómo poder entender esto si de plano aparece en el tránsito de la era de los gobiernos del PRI y del PAN y ahora la llegada del primer gobierno emanado de la oposición, en este caso de Morena? ¿Cómo se puede entender que no hay un solo detenido en lo que constituye una nueva expresión de la delincuencia organizada? No es tan cierto que no hay detenidos. Bueno, por ejemplo, el caso del general que ahora estaba lo van a traer a México, creo que Sí. estaba en Panamá, Travitz es su apellido, que era pues prácticamente el encargado de la seguridad energética de México en el gobierno de Peña Nieto. Desde luego, sabemos que se están haciendo investigaciones que han llevado a denuncias claras acerca de cómo se perdió el control en petróleos mexicanos, cómo la información que antes era de seguridad nacional bajó. El problema con esto tiene que ver no con lo que algunos dirían que sería simulación. El problema es el entramado institucional que se generó a lo largo de 30 años, que fue dirigido a alterar la idea propiamente de una existencia de bienes nacionales para convertirlos en prácticamente un conjunto de partículas segregadas, llegando al extremo, por ejemplo, de que las plantas de hidrógeno de las refinerías ahora son propiedad privada dentro de empresas que se construyeron como un todo y que no tienen otra manera de funcionar. Proyectos que vienen de la idea de McKinsey, desde que se fragmentó Pemex a inicios de los años 90, es fracturar con la idea de que es el individuo por encima de la sociedad el que va a conducir a su interés personal y al de todo el país a maximizar un interés económico. Pues eso no es tal. El problema es que el entramado institucional se ha hecho de tal manera que permanece, digamos, oculto, velado, como una serie de actos inconexos, criminales en algunos casos, en muchos casos, lo que en realidad es un conjunto. Y aquí es donde quiero volver a la cuestión. Tenemos que reconceptualizar y lo digo así, nuestra realidad como la economía política de la República Mexicana. No podemos seguir pensando en que existen una cantidad de individuos o industrias aisladas que se conectan por medio de mecanismos supuestamente automáticos de oferta y demanda, sino que lo que tenemos es un territorio integral con industrias que se conectan, que tienen cadenas y que no se van a poder
constituir solamente por intereses privados. Y ahí es donde está el problema, que todas las investigaciones que se tienen que hacer ahorita, se les llama en algunas ocasiones de cuello blanco, son investigaciones sobre actos que en principio eran lícitos. Era lícito fragmentar, desagregar, separar y ver solamente el interés individual. Lo que no se ve es que esa licitud o ese estado, esa litis neoliberal, lo que incluye es la apropiación de una estructura de suyo colectiva y nacional por intereses privados, lo cual da lugar a la delincuencia. Bien, sigan aquí después. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv. José Dávalos, hace cuando menos 3 décadas se discutía cotidianamente la petrolización que atrapaba a la economía y a la vida mexicana. Al paso de los lustros, el tema cambió, el enfoque también. Hoy, ¿cuál es el escenario de mayor reto para la industria energética en nuestro país cuando ya hay energías diversas al petróleo?
Desde el punto de vista de finanzas, de la formación de capital en nuestro país, en realidad, dicho grosso modo, nunca se despetrolizó el gobierno mexicano, a pesar de los 30 años que pasaron. Lo que sí creció fue enormemente el volumen de exportaciones de maquila, que no son resultado de cadenas integradas, como sabemos, sino son principalmente procesamiento final, terminal, para reducir costos en Canadá, en Estados Unidos, temas que se estaban negociando precisamente en fechas recientes, con esta cuestión que derivó en el UMSCA, y además con resultados agraviosos para nuestro país definitivamente. Pero el tema es que por el lado del Estado y los ingresos gubernamentales nunca dejó el petróleo, más que la energía en general, el petróleo, de ser la clave de los ingresos públicos. Y el tema al cual vamos ahora es a que con la reforma energética de 2013, como sabemos, no creció la producción, se cayó, se siguió cayendo, no mejoraron los ingresos porque, bueno, era de esperarse, era un error haber calculado precios que iban a durar eternamente a $100 el barril o por encima, y definitivamente no se formaron reservas. Teníamos hacia el año 2010 cerca de 11,000 millones de barriles de reserva. Ahora México tiene aproximadamente 7.5 a 8,000 millones de barriles, al mismo tiempo que su producción se ha caído. Ese es un tema para preocuparnos severamente. El caso venezolano, por ejemplo, comentaba hace unos días con una colega investigadora del tema también, por ejemplo, es sorprendente porque Venezuela produce, se le ha caído su producción a un nivel similar al de México, es el sexto productor de la OPEP, produce 2.13 millones de barriles diarios, pero sus reservas son de 300,000 millones de barriles. Wow. O sea, es enorme su producción mundial. El punto es que en el caso mexicano se nos cae la producción y tampoco tenemos reservas. Entonces se requiere restitución. Además tenemos el problema de que esa cantidad, 1.7 y tantos millones de barriles, 1.700.000, seguimos como si estuviéramos en la época de Cantarell o en el auge de los años 80, de finales de los 70, inicios de los 80, seguimos con que 1 millón de barriles de petróleo están comprometidos para la exportación. Y aquí el problema, ya diría yo, que es de orden financiero. Se exportan, aunque se nos esté agotando el petróleo a nosotros, principalmente por razones que se originan en la crisis de la deuda de 1982 y las sucesivas deudas. O sea, México tiene como un mecanismo privilegiado para obtener divisas, para cumplir con sus compromisos internacionales, que exportar más de la mitad del petróleo que produce diariamente, aunque no se estén reponiendo las reservas y aunque se esté cayendo la producción. En ese sentido, maestro, se habla de que con el robo de combustibles se tenía una especie de Pemex alterno. En un escenario, si eso no hubiese sucedido, ¿cuál sería la situación de Petróleos Mexicanos en este momento? Bueno, es cierto que el tema del robo de petróleo no comenzó con el neoliberalismo. Sí hay un problema endémico en nuestro país, que es la corrupción. Si bien es cierto que es lo que trataba de plantear al principio con la cuestión de volver de los paradigmas neoliberales, librecambistas, a una economía política de nuevo corte, definitivamente social. No estoy hablando de volver al socialismo de hierro del siglo
XX. Estoy hablando de que se requiere reconocer que la política tiene un lugar predominante en la formación económica, los objetivos nacionales. Ahora, el tema es, no, sin embargo, pese a que este modelo librecambista intrínsecamente lleva con su individualismo acérrimo y extremo, un principio de corrupción social inevitable, que es lo que ha permitido que prolifere el huachicoleo, para decirlo claro. Pero el tema no es nuevo. Sí creo que hay que distinguir que sí tiene razón en este sentido nuevamente el nuevo gobierno y la Cuarta Transformación al distribuir masivamente, por ejemplo, la cartilla moral de Alfonso Reyes y señalar que en México tenemos un problema de corrupción, que no es solamente corrupción del capitalismo o del capitalismo de Estado o del capitalismo neoliberal. O sea, hay un problema de cómo se constituye la ética nacional en esta nación que aún es joven, que no ha llegado a tener todavía 300 años como duró 300 años el virreinato. O sea, somos una nación joven y en este sentido formar valores es esencial. Ahora, el punto es la corrupción, el robo, etcétera. Lamentablemente, cuando hubo tanto auge en el sexenio López Portillista, ya existían también los mercados piratas en el Mar del Norte, en Rotterdam, claro, etcétera. Y ya sabíamos que existen estos fenómenos como el hecho de que una cosa es lo que contabiliza el intendente, el superintendente de una plataforma petrolera, y otra cosa es lo que se dice que sale embarcado. O sea, resulta que se produce más petróleo del que se registra que sale. Y la diferencia hacia arriba, entonces, claro, ¿a dónde va? Y eso es un problema que, bueno, pues sí, habría acaso que regresar, habría que regresar a cuestionar qué pasaba cuando Laquina era el jefe del sindicato, cuando estaba López Portillo, pero con todo y todo, quiero señalar que esas formas de corrupción no son los extremos a los que se llegó en el neoliberalismo. Ahora que he fungido, y le agradezco a los compañeros del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, estoy fungiendo como asesor, en particular de una compañera muy preparada, que es la primera mujer que se lanzó a la contienda en toda la historia del sindicato por la Secretaría General, y en este caso significa confrontar directamente a Carlos Romero de Champs, que no es cualquier pieza, es la pieza que cambió Carlos Salinas como primer acto de gobierno, después de haberse impuesto mediante esas elecciones que la historia juzgó como un fraude. Yo comparto eso. Después de que también se dio el golpe en contra de Joaquín Hernández Galicia Laquina, que tú ya has señalado. Así es. Maestro Dávalos, ¿cuál es la percepción de las nuevas generaciones de universitarios respecto a esta grave problemática del petróleo y de la cuestión energética en nuestro país? La gran ventaja es que tú estás cotidianamente hablándose de tú a tú con los jóvenes Con los estudiantes alumnos, sí, de la UNAM. Lo cual es una cosa muy bella, contrariamente a lo que se dice que los jóvenes en general ya no leen o discuten. Yo lo que encuentro en jóvenes en la UNAM, he dado clases también en escuelas particulares, debo decirlo, no estoy cerrado. Trabajé también, por ejemplo, un tiempo en el CIDE, fui casi 4 años investigador en el CIDE, Sí. y tuve oportunidad de convivir con académicos del TEC de Monterrey, de la Iberoamericana, en fin, no estoy cerrado al fenómeno de las escuelas particulares, pero sí creo que la UNAM es la nacional, y lo que alcanzo a ver con mis propios alumnos, que además de generación en generación cambian, es que sí tienen una motivación por el conocimiento. No todos tienen el mismo nivel de formación, el mismo perfil, pero en general sigue siendo la nacional, y no es casual que a la crisis tan grande en que fue sumergido el país con 300,000 desaparecidos, 30,000 muertos, o sea, el derecho a la vida puesto en tela de juicio, no es casual que quien haya quedado al rescate sea una gente formada por la Universidad Nacional. Como veo yo a los jóvenes, están sumamente inquietos, están buscando, necesitan respuestas, y aquí quisiera señalar una afirmación célebre de un clásico que decía: sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Y Lenin
tenía y sigue teniendo toda la razón. No estoy planteando regresar a la teoría leninista, o sea, Lenin, igual que otros científicos de la teoría y la política y de la acción política, pues él tenía su teoría del partido, etcétera. Pero lo cierto es que considero que hay un gran espíritu de búsqueda en los jóvenes y existe la necesidad de ofrecerles nuevas ideas de cambio, no de estar reiterando lo que aquellos que se llaman libertarios, los que vienen de la escuela de Mont Pelerin, discípulos de Hayek, de Mises, de Popper, que todo lo quieren llevar al desaparezcan los sindicatos, desaparezcan el Estado, lleven todo al nivel individual. Por supuesto que no es así. Sin embargo, no vamos a llegar a un colectivismo stalinista en el siglo XXI. No me voy a meter más al tema. Lo que sí digo es que las inquietudes están abiertas y considero, y lo digo así, que lo que estamos viendo en México no es la cola de lo que se llamó socialismo del siglo XXI. Creo que el término es de Heinz Dietrich. Estaba discutiendo con alguien quién le puso así a esto que empezó Hugo Chávez cuando llega al poder en el 88. En fin, creo que fue Heinz Dietrich, pero el punto es, no somos la cola del socialismo del siglo XXI, sino es un proceso nuevo lo que estamos viviendo en México. Correcto. Muy bien, además, la UNAM ha recuperado espacios en la conformación del nuevo gabinete, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigan aquí después de una... Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv.
Qué bueno que continúa aquí en la agenda del emprendedor. Estamos platicando con el maestro Juan José Dávalos. Y maestro, recientemente hubo un accidente que puso a México en la voz de los medios en el mundo. Ese accidente en Hidalgo que dejó ya más de 120 y algo de muertos, y que se están repitiendo la participación de la gente en otras tomas clandestinas. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, una primera parte tendría que ver con la miseria del sector agrícola. Hubo tiempos en los años 50 y 60 en que, por ejemplo, el Valle de México llegó a ser autosuficiente en producción de maíz. Y eso se daba por el sur de la ciudad, por la zona rural de la zona de la Ciudad de México, que es bastante grande, Xochimilco, Milpalta, Contreras, Tláhuac, y también por el norte, toda la zona del Estado de México, que va, por ejemplo, a dar hasta Tepozotlán, camino a Querétaro, etcétera. Bueno, todo eso ahora está poblado. Tiene que ver con el nuevo modelo social que empezó a gestarse desde los años 80, pero buena parte del problema es que el empobrecimiento del campo mexicano, a lo cual hay que añadir el maíz subsidiado que se importa en gran medida de Estados Unidos y de otros países, etcétera. Bueno, entonces un problema necesariamente es la destrucción del campo mexicano. Y un segundo problema tiene que ver también con cómo asociar la delincuencia y el accidente que se dio. Fueron delincuentes, de hecho, pero yo no culparía a la población, a los pobladores, a quienes murieron principalmente en esta tragedia, sino a quienes operan los cárteles. Y aquí quiero decir, hay investigaciones, forzosamente las hay, tiene que haberlas, aunque no lleven nombre y apellido. Yo, como parte del movimiento, como asesor del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, soy alguien que avala una denuncia de hechos por delincuencia organizada en contra de Carlos Antonio Romero de Champs. ¿Por qué? Porque estrictamente, si regresamos nuevamente al tema de la economía política, en donde no es la oferta y la demanda y los mercados financieros, sino son la estructura material de los procesos productivos, la tierra, los activos fijos, las máquinas, el transporte y el trabajo. Pero no es cualquier trabajador el que se da cuenta de cómo realmente funciona la industria. El trabajador que está organizado. Y en este caso lo que puedo decir es que el liderazgo de Carlos Romero de Champs no fue nada más después de una larga campaña que, por ejemplo, tenía el destacado escritor intelectual Héctor Aguilar Camín cuando escribe Morir en el Golfo, etcétera, que estaba dedicado a la quina, pues, y a la política corrompida en torno al petróleo en México. Sí. El tema no es nada más autoritarismo o corrupción. El problema es que Carlos Antonio Romero de Champs es la pieza clave del modelo energético mexicano que se impone a partir de la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder. Y en este sentido, el tema no se puede separar a alguien que llega por la traición, lo voy a decir claro, ya lo he dicho en varios foros. La Quina narra muy bien en su libro Cómo combatía al priismo, al régimen priista, narra cómo todavía la Quina, que le había sido leal, entre comillas, él fue quien lo impulsó y lo jaló de la nada, le llamó la medianoche en que lo detuvieron. La Quina no sabía que lo iban a detener, pero lo llamó en una llamada muy rara que en pocas palabras era para asegurarse de que estaba ahí en su casa. O sea, lo entregó un Judas Iscariote, para decirlo claro. Bueno, alguien que sube de la traición, quitándole, no voy a pintar de rosita a Joaquín Hernández Galicia, pero sí voy a decir que alguien, a diferencia de la Quina, es alguien que no llegó por mérito a la dirección del sindicato petrolero. No tenía el aval de su base, llegó porque lo impusieron. Pero claro, eso no significa que desaparezca el poder de los sindicatos. Aquí hay una contradicción con los ideólogos neoliberales, porque desde Mont Pelerin nos dicen para que este mundo libertario, en su manera de regresar a la libertad abstracta que
que autores socialistas cuestionaron del siglo XVIII, querían imponer en el mundo. Bueno, en lugar de llegar a ese mundo sin instituciones autoritarias, a lo que llegaron es a incorporar el poder de los sindicatos al régimen neoliberal, y esto se convirtió intrínsecamente en corrupción. Lo que quiero decir es que lo de Tlahuililpan no se puede separar de un fenómeno de que alguien sabe necesariamente. Por ejemplo, las máquinas, me decía un ingeniero de Pemex, no voy a decir el nombre por seguridad simplemente, las máquinas para perforar ductos no las tienen más que Pemex. Esa tecnología solamente la tienen los ingenieros de Pemex y están contabilizadas. Eso es, por maestro. ejemplo, ¿dónde Maestro, están los ductos? ¿Cuál sería el modelo a seguir en asuntos sindicales para ajustarse al nuevo modelo de desarrollo que la industria energética postula el presidente Andrés Manuel López Obrador? Vaya. Un problema importante. Es cierto que hay que respetar la autonomía de los sindicatos, pero hay instituciones que me respeten los amigos creyentes que tengo de la Grey Católica, pero hay instituciones como la Iglesia Católica, y esto viene desde tiempos de Juárez, que simplemente no declaran sus ingresos y tienen la libertad de recibir ingresos y meterlos al banco, y no tienen que andar diciendo cuánto recibí ni a dónde lo envié. Y esto pasa también con el sindicato petrolero. Los sindicatos, pero estoy diciendo el sindicato petrolero, que era originalmente el Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que nace en 1935 y que en buena medida es el que dispara la posibilidad de realizar el programa del Constituyente del 17 y se cristaliza en la expropiación, en la expropiación de los bienes de las empresas en el 38, todo ese poder del sindicato petrolero que se convirtió en un paradigma lombardista, también comunista, trotskista, de organización de los trabajadores, terminó convertido en un instrumento no al servicio ni del pueblo ni de los trabajadores, terminó al servicio de las oligarquías, es lo que estoy planteando. Un motivo clave que tendría que cambiar, por ejemplo, tienen que ser transparentes las finanzas de los sindicatos. A mí no me preocupa, yo no veo mal, a diferencia de lo que, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial y Claudio Javier González no le gustaría nada, no veo absolutamente mal que los sindicatos formen capital si son los ahorros legítimos de los trabajadores. Lo que veo muy mal es que alguien como Romero de Champs, que sube por delincuencia como delincuente impuesto, traicionando a los trabajadores, tenga la posibilidad de estar trasladando dinero de cuántas industrias más se asocian. O sea, los Zetas, los que venden drogas, esto lo han denunciado muy bien periodistas valientes como ustedes y otros que hemos mencionado. Ana Lilia. ¿Cuántos más se tocan con el cártel negro de Pemex? ¿Me explico? O sea, hay armas, hay drogas, hay prostitución, hay tráfico de personas. O sea, podemos separar ya. Muy bien. Pues queremos agradecer mucho esta gran aportación que nos hace el maestro Juan José Dávalos López, académico, investigador y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias al auditorio del programa y gracias a ustedes por la hospitalidad. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, gracias a quienes nos siguieron. Y por supuesto, gracias a toda esta comunidad digital que en el mundo sigue lo que acontece en México, siempre acercándose a los puntos de vista de los que saben, dominan, estudian, proponen y reflexionan. Raúl Fraga les agradece, invitándolos también a que reconozcamos la capacidad y el talento de nuestro muy profesional equipo de producción. Hasta la próxima emisión. Gracias.